Les damos la bienvenida a este nuevo video del canal Verdad Online. Vamos hoy a hablar acerca de lo que está sucediendo sobre la pandemia del coronavirus. Y vamos a ver muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta nosotros como siervos del Mashiach, como seguidores de Yahweh, para poder estar también alertas y también poder prepararnos ante lo que está pasando, ante lo que viene, pero con ejemplos bíblicos. No queremos solamente dar ideas, no queremos solamente hablar acerca de lo que los médicos dicen, lo que el gobierno dice en cualquier país que sea, o qué medidas podemos tomar como sugerencias personales. Nosotros como siervos de Adonai necesitamos tener certeza de lo que vamos a hacer porque tenemos la Biblia, tenemos la Torá, tenemos los profetas, tenemos pues el nuevo pacto. Todos estos libros nos sirven a nosotros para guiarnos. Por lo tanto, nosotros, a diferencia de muchas personas, no estamos solos ni estamos a ciegas. En el tiempo pasado ya ha habido situaciones similares a las que hoy se están presentando. En la Torá hay muchos ejemplos. Podemos ir desde los más básicos hasta los más drásticos, de los relacionados con cosas como las que ahora estamos viviendo hasta las que no tienen mucha relación, pero que nos sirven como pautas para hacer las cosas necesarias. Vamos a empezar desde el principio. La primera gran catástrofe que sucedió fue en el tiempo de Noé. Ya lo conocemos, hasta los niños, hasta las personas que no tienen mucho conocimiento bíblico, saben que en el tiempo de Noé hubo un diluvio universal, según lo que la Biblia nos dice, y muchas cosas también que están comprobadas por la arqueología. Pero sin más, para no hacer este video tan largo, vamos a la Torá, vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, y vamos a ver que esta situación que Noé iba a vivir en el diluvio está registrada aquí en la Biblia, pero también nos habla lo que sucede. Vamos a ver, dice aquí en el capítulo 6, versículo 12, y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces aquí está el texto de lo que él había decretado. Y Adonai le da a Noé las siguientes instrucciones. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y bueno, ahí le va a dar las instrucciones sobre el arca. Le dice que va a traer el diluvio, y abajo, en la parte del capítulo 20, dice, hablando acerca de los animales que tenía que meter, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y adelante dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Ahora yo les digo, vemos la primera indicación. Lo que sucede es que Elohim va a causar una destrucción en la tierra a toda carne, y le dice a Noé, hazte un arca. ¿Para qué? Para guardar a los animales, para guardar su vida. ¿Y qué le pide además? Le dice, guarda también todo el alimento que se come, almacénalo, para que sea sustento para ti y para ellos, para los animales. Nosotros podemos pensar, bueno, ese relato tantas veces que lo hemos leído, tanto que nos los han contado en la Biblia, en la iglesia, en donde vamos a reunirnos. Sin embargo, a veces parece que no le prestamos la importancia y no lo relacionamos con lo que está sucediendo. Hermanos, esto es muy importante porque sabemos que tenemos un Elohim todopoderoso, pero a veces pareciera que no lo aceptamos, que no lo vemos así, o que nos cegamos creyendo que el Elohim todopoderoso va a actuar de maneras tan sobrenaturales para salvarnos, que nosotros tenemos que quedarnos cruzados de brazos mirando la salvación. Y es cierto, muchas veces el pueblo se fue salvo por un acto milagroso en el cual ellos no intervinieron, como la muerte de los 185,000 sirios.
Pero yo les digo esto, que vemos en el libro de Noé, del libro de Génesis, a Noé haciendo su propia vía de escape, construyéndola él con sus manos. No hubo nada sobrenatural en la construcción. Tampoco podemos ver que la comida sea algo que él pueda prescindir y decir, no importa, el Eterno está con nosotros, nada nos va a faltar. Sí estaba con él, Yahweh lo acompañaba, pero nada tenía que dejar él a la suerte a ver cómo nos va, sino que tenía él que prepararse, tanto el alimento como el alimento para sus animales, como el arca tenía que estar bien sellada, tenía que estar bien recubierta para que no le entrara el agua. Podemos pensar que el Eterno es todopoderoso, Él tiene poder para salvar a la gente milagrosamente, llevárselos un tiempo, ponerlos en algún lugar y luego cuando terminara el diluvio que regresara Noé. Sin embargo, esta salvación no fue sobrenatural, fue siguiendo de cerca las instrucciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Elohim le mandó. Entonces Noé no dejó nada a la casualidad, Noé no dejó nada a ver cómo nos va, sino que Noé actuó. Tenemos este ejemplo para empezar. Ahora vamos a pasar a la historia de Lot. Como sabemos, en el capítulo 18 del libro de Génesis, Abraham sostiene una conversación con Elohim en donde él le pregunta, bueno, que si por muy pocas personas justas que haya ahí en Sodoma, sabemos que él empieza hablando de 50 personas, ¿sí? Y termina con 10 justos y le pregunta a Yahweh si con esos 10 va a ser suficiente para que él no destruya. Y Yahweh le dice, no la voy a destruir por 10, ¿sí? Por amor a esos 10. Sin embargo, la familia de Lot, bueno, llegaban a 10. Entonces, llegan sus ángeles a Sodoma y ven la situación de la ciudad y se dan cuenta que hay mucha maldad y que sí debe ser destruida. Pero, sin embargo, Yahweh prepara la salvación para Lot, ¿sí? Entonces, vemos que aquí también va a haber una situación de salvación, pero ¿cómo se dan los hechos? Vamos al capítulo de Génesis 19 y vamos a ver lo que dice allí. Vamos a saltarnos la historia de cómo llegaron y cómo lo recibe Lot y cómo todo lo que sucede antes. Vamos a ir directamente al grano para poder avanzar en más ejemplos y darnos una idea. Vamos a ver en la mañana qué sucedió. Vamos a ver ahí en el versículo 22. Dice Génesis 19:22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Vemos que Lot va escapando y le dicen los ángeles, date prisa porque no podré hacer nada hasta que hayas llegado allí. Hermanos, escuchen esta advertencia. Yahweh te está diciendo, en donde quiera que tú te encuentres, en la ciudad donde te encuentres, donde tú no te haya llegado esta pandemia del coronavirus y tú sientas que estás morando en seguridad, en el Eterno, dice que le des prisa porque no va a hacer nada hasta que tú no hayas hecho lo necesario para huir. En ese sentido sabemos que no puedes huir a lo mejor en donde estás, ahí es el único lugar en donde puedes quedarte porque esto es mundial. La manera que puedes huir es poniéndote en cuarentena tú y tu familia, aislándote tú de los demás, haciendo lo menos posible por tener contacto con las demás personas que pudieran llevarte la enfermedad a ti o a los tuyos. No puedes confiar simplemente en que Adonai te va a librar milagrosamente de esta situación. A Lot se le dijo, escapa, corre, vete rápido, date prisa porque no voy a hacer nada hasta que tú te vayas de aquí y llegues allá. Así es que no esperes hasta que Yahweh ya se decida no darte más tiempo y que te toque esa destrucción. ¿Y qué sucede más adelante? Dice que le dijeron que no volteara atrás, ¿sí? que no miraran hacia atrás. Esa era la indicación que ellos no tenían que voltear, ¿sí? Eso lo encontramos en el versículo 17, cuando ellos le dicen, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, ¿sí?
¿Qué sucedió adelante? Dice en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Yo les puedo decir, pero es que ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué Adonai no tenía el poder, si es todopoderoso, de salvarlos directamente, de teletransportarlos, y vamos, si quieren, desde Sodoma hasta Zoar? ¿Qué no es Él el todopoderoso? ¿No es el Elohim del cielo y del universo y que Él puede hacer todo? ¿No era Lot un siervo suyo también? ¿No Abraham era un siervo suyo que intercedía por su sobrino? Sí, la respuesta es sí, y Adonai sí sigue siendo todopoderoso. Por eso Él hizo llover fuego del cielo para estas ciudades inicuas, para estas ciudades que estaban haciendo lo malo. Sin embargo, Lot tenía que actuar también en conformidad con las indicaciones que le estaban dando esos malajim. Entonces no podemos nosotros decir que Adonai no hace las cosas. Adonai las hace, te las muestra, tú tienes que actuar. Lot tenía que correr, nadie tenía que voltear, y cuando él llegara seguro al otro pueblo iban a morir los de la ciudad y Lot iba a salvar su vida. La mujer de Lot no siguió las instrucciones y se convirtió en una columna de sal. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora lo que estamos próximos a celebrar, la Pascua, Pesaj. ¿Sí? En Pesaj, un ejemplo tan importante de lo que estamos viviendo hoy en la fiesta que toca. Por algo ocurren las cosas, hermanos, y por algo ocurre en esta fiesta también lo que va a pasar, lo que está pasando. Fíjense lo que sucedió en el Pesaj, todos sabemos la historia, los que estamos en este canal, los que estamos en el camino de las raíces hebreas, sabemos la historia. Dice allí que tenían que matar un cordero, ¿sí? Un cordero tenía que ser sacrificado el día 14 del mes. Lo que importa aquí para hacer recalcar esto es, en el versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué lo iban a poner? ¿Sí? ¿Por qué tenían que hacer esto? Dice allí en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así es que esa sangre de Pesaj era una señal para pasar por alto. Pesaj, ¿qué significa Pesaj? Pasar por alto. Entonces, si ellos hacían esta indicación, seguían las instrucciones, incluso los egipcios que siguieran esta instrucción iban a salvar a sus hijos, iban a salvar sus primogénitos, de sus hijos y de sus animales. Yahweh, yo les pregunto, ¿no sabía quiénes eran los hijos de Israel? ¿Yahweh no sabía identificar quiénes eran los israelitas que estaban en Egipto? ¿Era necesario esa sangre para que Él los pasara por alto? No, hermanos, Yahweh es todopoderoso, Él sabe quiénes son sus hijos, Él sabe dónde están, Él te tiene ubicado a ti en donde quiera que estés, en el país que estés, en donde quiera que tú estés. Y así era lo mismo con Israel. Sin embargo, era una indicación que tenía que seguirse porque esa era la señal, porque Yahweh así lo había decretado. Es obediencia, hermanos, no es simplemente de pasar y decir yo no temo nada porque yo estoy con Elohim, yo estoy con el Eterno, estoy con sus mandamientos y no sigo nada más. Lo que diga la autoridad es una exageración, yo tengo que festejar mi Shabbat, yo tengo que festejar mis fiestas, yo tengo que festejar lo que yo vea que tiene que seguir, ellos no me van a detener. No, hermanos, no seamos así, seamos razonables porque el pueblo de Israel fue razonable y ellos no se dejaron llevar solamente por lo que ellos creían que era lo más conveniente, sino por la palabra de Yahweh. ¿Y qué nos dice la palabra de Yahweh? Vamos a Yesaya 26, 20 y 21. Dice allí Isaías 26, 20 y 21, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Saben de qué se trata este capítulo de Isaías? De
la salvación de Yahweh, ¿sí? Habla acerca de cómo la tierra de Judá está fuerte, está en seguridad, cómo debe de confiar en Adonai. Pero en el versículo 20 nos dice, sin embargo, pueblo mío, te está hablando a ti, a tú que eres del remanente, tú que eres de Efraín, tú que eres de los dispersos, del pueblo de Israel. Entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poco por un momento en tanto que pasa esta indignación, porque así Yahweh ha dicho que Él va a causar calamidad, va a traer castigo a la gente por su maldad. Sin embargo, si tú te dices obedecer los mandamientos, tú te dices obedecer la Torah, tú te dices obedecer todo lo que está en la ley y lo que está, o te esfuerzas, vamos, tal vez no obedecemos todo, pero se esfuerzan por hacer todo lo que pueden. También obedece esto porque esto también es necesario obedecer cuando hay situaciones como la que estamos viviendo ahora. ¿Y a cuál mandato me refiero? ¿Cuál mandato es el que necesitamos seguir? Vamos ahí en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice allí, Shaul, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Elohim y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es que, nuevamente, hermano, donde te encuentres tú, si tú ves que la situación en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo es tranquila, prepárate, prevén la situación, sigue los consejos que están en la Torá, así como Noé se preparó, así como Israel tuvo que matar su cordero y pintar las puertas y los postes de su puerta y el dintel. Así también como Yesaya te dice, ¿sabes qué? Escóndete un poco. Así tenemos que actuar, ¿sí? Prepararse. No estoy queriendo que se espanten, no estoy queriendo que todos estén asustados, pero sí se preparen, porque esto tiene que suceder, son pruebas, son señales que tienen que suceder. Sin embargo, nosotros queremos estar tranquilos y lo estamos, porque sabemos que la instrucción no es nada más la que la autoridad nos da aquí, sino la que Yahweh nos ha dejado en la Torá. ¿Cuál es el consejo de Yahweh? Hay muchos consejos, pero vamos a ver uno en específico. Proverbios 22:3. ¿Qué dice Proverbios 22:3? El avisado, o sea, el sabio, el que es inteligente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan, o sea, no se enteran de nada, van de frente y reciben el daño. Así es que, si nosotros somos sabios, somos avisados, somos sagaces, vamos a encontrar el camino correcto. ¿Y qué dice? Ver mal y esconderse. O sea, no es de cobardía, no es que tú no tengas fe en Adonai, no es que tú no creas que Él te puede salvar. Aquí te está diciendo Salomón, mediante proverbios, que tienes que esconderte cuando veas el mal, ¿sí? No hay de otro, hermano. Y si te dice Romanos 13, 1 y 2, que te tienes que someter a las autoridades superiores, porque son de parte de Elohim, tienes que someterte. Si la autoridad superior te dice, no te saludes de mano, no te saludes de mano. Si te dice, no abrazos, no te abraces con las demás personas, sean tus hermanos. Si te dice, no se acerque, no se reúnan más de 10 personas, no queremos aglomeración de gente, obedece porque son autoridades puestas por Elohim. Y dice Shaul que el que se resiste acarrea condenación para sí mismos, ¿sí? Y si en tu país o en tu ciudad te dice tu autoridad local, ¿sabes qué? No quiero que salgas, estás en cuarentena, quédate en casa, solamente sal por las cosas necesarias, no vayas a ningún lado donde no sea necesario ir, obedece. Todo obedece porque no estamos temiendo, hermanos, sino que estamos siendo sagaces, estamos siendo sabios, estamos actuando como actuó el pueblo de Israel en Pesac, estamos actuando como actuó Noé, estamos actuando como actuó Lot y sus hijas, estamos actuando como muchos siervos, incluso el Mashiach, cuando lo iban a matar, lo querían matar y no era el tiempo, él se escondió, él huyó cuando los hombres lo querían matar y todavía no era su tiempo. Así como también Eliyá, cuando lo persiguía Jezabel, él huyó y se escondió, también porque no era su tiempo.
Hasta Yahweh le decía tenía que irse al arroyo de Kerit y allí le iba a dar lo necesario, pero tenía que esconderse. Así es que no creamos que si nos escondemos somos temerosos, no tenemos fe, estamos mal, estamos en falta de espiritualidad. No, estamos actuando como la Torá menciona, ¿sí? Así es que yo les deseo que en donde quiera que se encuentren ustedes tomen las medidas necesarias. No hablo de pánico, no hablo de ir corriendo y alarmar a toda la gente, hablo de ti como hermano, lo que esté en tus posibilidades, hazlo, lo que digan las autoridades, hazlo, y lo que dice sobre todo la Torá, que ya leímos las instrucciones para una catástrofe, le dijo a Noé, almacena tu alimento para ti y tus animales, háganlo también, hermanos. Preferible quedarse en casa, hacer lo que se necesita hacer nada más, y no poner a prueba a Adonai, porque ni Yeshua lo puso a prueba cuando a él se le dijo que pues él no le iba a pasar nada si se lanzaba, no iba a morir. Él dijo no se debe poner a prueba a Adonai. Él ha prometido salvarme, pero no debo ponerlo a prueba. Así es que a ustedes, hermanos, nos ha prometido también salvarnos, guardarnos, pero no pongámosle a prueba. Así es que yo les invito a que reflexionen, a que lean, a que busquen. Hay muchos ejemplos, pero el tiempo se ha acabado y esto es lo que teníamos preparado para este momento también. Así es que shalom a todos, hermanos, bendiciones de parte de Yahweh y de su Hijo Yeshua, y que todos se encuentren en shalom en estos días y tengan fe, estén firmes, que nuestra salvación está cerca.